Política y fe, vista de otra manera. Damos inicio. El fútbol, en su esencia más primaria, es un torbellino de pasiones incontrolables. Es un choque de voluntades, un caos de 22 almas persiguiendo la gloria sobre un rectángulo verde. Y en el centro de ese huracán, donde la fricción quema y la presión asfixia, debe existir un faro de orden, una brújula inquebrantable. A menudo olvidamos que la justicia no es un concepto abstracto que desciende de los cielos. La justicia es un acto humano. Es una decisión tomada en fracciones de segundo, bajo el escrutinio de millones de ojos. Y para comprender cómo se forja un hombre capaz de dictar esa justicia en el escenario más grande del mundo, debemos viajar al corazón de Centroamérica. Debemos mirar hacia El Salvador. Apoya tu canal de Fe y Política. Ahora puedes hypear nuestros videos y ayudarnos a crecer. Cada vez que hypeas un video, le das un impulso extra para sus visualizaciones y aparezca en más recomendaciones. ¿Cómo hacerlo? Es muy fácil. Busca el botón hypear dentro del video en tu móvil, dale tu apoyo con puntos y listo. Ya estás ayudando a que este contenido llegue más lejos. Cada semana puedes apoyar varios videos. Ayúdanos y danos ese empujón. Cualquier persona, atleta, seleccionado que ha tenido la oportunidad de representar al país, creo que entenderá ese sentimiento de poder estar en la máxima competencia deportiva del planeta y hacerlo bajo la bandera de El Salvador, que se diga el árbitro de El Salvador. Creo que es la mayor satisfacción que tengo para esta representación hacia el Mundial. Fue allí, en la cálida y vibrante ciudad de Santa Ana, donde un 27 de enero de 1991 comenzó a escribirse una historia que cambiaría los paradigmas del arbitraje mundial. Iván Arcides Barton Cisneros no nació con un silbato de oro. Sus primeros pasos en el arbitraje, a la temprana edad de 16 años, no tuvieron lugar en estadios con césped inmaculado, sino en las duras canchas de las colonias y los vecindarios de su tierra natal. Entornos donde el fútbol no se juega, se sobrevive, donde no existen filtros institucionales ni cámaras de televisión, sino la cruda realidad del deporte amateur. Allí, en medio del polvo y la vehemencia, un adolescente aprendió a domar el carácter de hombres que le doblaban la edad. Aprendió que la autoridad no se grita, se proyecta. Esa fue su primera escuela, el fútbol en su estado más salvaje, moldeando el temple de hierro que algún día silenciaría a los colosos de Europa y Sudamérica. Pero para entender el verdadero genio de Iván Barton, hay que mirar más allá del terreno de juego. Hay que mirar hacia las aulas de la Universidad de El Salvador, porque antes de ser el juez implacable que hoy conocemos, Iván es un académico. Un licenciado en ciencias químicas, un hombre que ha impartido clases de química orgánica con la misma rigurosidad con la que hoy señala el centro del campo. Esto no es un simple detalle en una biografía, es la clave de su éxito. La química orgánica es el estudio de estructuras complejas que reaccionan ante variables extremas. Exige un pensamiento deductivo inmediato, una evaluación gélida de las condiciones y el cumplimiento estricto de secuencias inalterables. ¿No es eso, acaso, el arbitraje moderno? Cuando Barton pisa el césped, su mente no opera con base en corazonadas. Opera bajo el método científico. Procesa flujos masivos de información visual y auditiva. Calcula distancias, evalúa la biomecánica de un impacto y dicta un fallo inapelable en centésimas de segundo. Para él, el reglamento no es un papel, es una tabla periódica donde cada infracción tiene una reacción correspondiente. Es el silbato de la ciencia. Y detrás de la frialdad de la ciencia y la firmeza del juez, habita el hombre. En junio de 2026, justo en el umbral de su consagración definitiva, Iván unió su vida en matrimonio con la periodista Ana Yancy Ábrego. En ella y en sus dos hijos, residentes de su amada Santa Ana, Barton encuentra el refugio, la gravedad que lo mantiene atado a sus raíces. Ana Yancy es el soporte logístico, emocional y espiritual que sostiene al árbitro durante las interminables giras, los aislamientos prolongados y las críticas feroces.
Ella es el ancla silenciosa de esta gesta histórica. La progresión de su carrera fue un meteoro desafiando la gravedad. Con apenas 23 años, en 2014 ya impartía justicia en la primera división salvadoreña. Llevó las riendas de encuentros de altísima tensión, como las finales del torneo Apertura en 2020 y 2023. Pero El Salvador le quedó pequeño a su ambición y a su talento. La CONCACAF, reconociendo el diamante en bruto, lo integró al programa de excelencia arbitral, el PORE. Allí, bajo un régimen de entrenamiento físico e intelectual de élite mundial, el diamante fue pulido. Nutrición, psicología de masas, liderazgo, idioma inglés. El científico se convirtió en el atleta táctico perfecto. A los 27 años, en 2018, la FIFA le otorgó el gafete internacional. Y desde ese momento, el mundo del fútbol comenzó a aprenderse su nombre. Lo vimos en el Mundial Sub-20 y Sub-17, en la Copa de Oro y en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dirigiendo con una solvencia pasmosa el titánico duelo entre Brasil y Alemania. Las fronteras desaparecieron. La Liga de Naciones, la Copa América e incluso ligas al otro lado del mundo reclamaron sus servicios. En Arabia Saudita, gigantes como Cristiano Ronaldo y Neymar conocieron la firmeza del silbante salvadoreño. En la exigente J1 League de Japón, su adaptación al juego veloz fue impecable. Barton ya no era solo el orgullo de Santa Ana, era un patrimonio del arbitraje global. El camino hacia la grandeza nunca está exento de tormentas. Y la filosofía de Ivan Barton, su apego inflexible al reglamento, lo ha colocado en el ojo del huracán. El arbitraje es una vocación de profunda soledad. Cuando se aplica la ley al pie de la letra, sin importar las camisetas ni el peso histórico de las naciones, el clamor popular puede ser ensordecedor. Recordamos aquella noche de noviembre de 2023 en el majestuoso e intimidante Estadio Azteca. El partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones entre México y Honduras. Un duelo trabado, friccionado, llevado al límite absoluto de la resistencia. Barton, guiado por la exactitud del cronómetro y las directrices del VAR, añadió los minutos de tiempo perdido que la justicia demandaba. No le tembló el pulso para alargar el encuentro ni para ordenar la repetición de penales por adelantamientos milimétricos del guardameta hondureño. La tempestad de críticas que siguió, los insultos en el avión de regreso, las exclusiones cautelares por parte de la CONCACAF para proteger su integridad física, nada de eso logró doblegarlo. Donde otros ven polémica, la historia ve integridad. Ya sea expulsando a 4 jugadores en un explosivo Estados Unidos contra México o marcando con severidad en un Panamá frente a Estados Unidos, Barton demostró que su brújula moral no cede ante la intimidación. El destino de los elegidos se sella en los escenarios donde la historia respira. En Qatar 2022, el mundo fue testigo de su bautismo de fuego en la máxima justa. La histórica caída de Alemania ante Japón, la victoria de Brasil sobre Suiza, el choque de octavos entre Inglaterra y Senegal. Su aplomo le valió la nominación a Mejor Colegiado del Mundo por la IFFHS. Pero aquello, señoras y señores, era solo el prólogo. La Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 estaba destinada a ser su obra maestra. Con cada silbatazo, Ivan Barton reescribía los libros de historia, superando el récord regional de partidos dirigidos y erigiéndose como la figura de mayor autoridad de toda Centroamérica. Superó las aduanas más exigentes, la presión del repechaje intercontinental entre Bolivia e Irak en Monterrey, la táctica del Japón contra Suecia y la agonía física del Suiza frente a Colombia en los octavos de final. Y fue en este mundial donde su nombre quedó esculpido para la eternidad en la jurisprudencia del fútbol. El partido de fase de grupos, Turquía contra Paraguay. El mundo estaba expectante por la reciente introducción de la Ley Prestiani, aquella enmienda impulsada para erradicar la impunidad verbal en el deporte, sancionando con tarjeta roja directa el acto deliberado de cubrirse la boca para ocultar un insulto.
Minuto 45+3. Una escaramuza, una revisión minuciosa. Con la frialdad de un cirujano, Barton caminó hacia el terreno, tomó el micrófono oficial del estadio y, con una voz que resonó en todos los rincones del planeta, decretó: después de la revisión, el número 10 se cubrió la boca. Decisión final, tarjeta roja. Fue el primer árbitro en la historia en aplicar la norma con todo el peso de la ley. No le importó el jugador, no le importó el escenario. Prevaleció, como siempre, la ciencia del reglamento. Y así llegamos a este día, a este momento exacto que paraliza el eje de la Tierra. El AT&T Stadium en Arlington, Texas, se alza como un coliseo ultramoderno, vibrando ante la magnitud de lo que está por ocurrir. De un lado, la furia roja de España. Del otro, la majestuosidad de la selección de Francia. Las estrellas más brillantes de la Vía Láctea futbolística se preparan para la batalla que definirá quién avanza al partido más importante de sus vidas. Pero antes de que ruede el balón, antes de que los himnos desgarren las gargantas de millones, las cámaras se detienen en la figura que encabeza la fila en el túnel de vestuarios. Los análisis más exhaustivos, las calificaciones técnicas más implacables de la plataforma Refereeing World, lo han situado en la cima absoluta, por encima de las leyendas de la UEFA, por encima de los íconos de la CONMEBOL, el árbitro con mejor rendimiento de toda la Copa del Mundo 2026. Ahí está él, Iván Arcides Barton Cisneros, el joven que corría en las polvorientas canchas de Santa Ana. El profesor que explicaba la complejidad del carbono y los enlaces orgánicos en las aulas de San Salvador. El padre, el esposo, el gigante de hierro que nunca se dejó intimidar por el ruido. Hoy, cuando levante los brazos y haga sonar ese silbato, el eco no solo viajará por la inmensidad de este estadio. Ese sonido viajará hacia el sur, cruzará montañas y volcanes y resonará en cada rincón del pulgarcito de América. Hoy, Iván Barton no es solo el juez definitivo de un juego de reyes, es la encarnación del esfuerzo, la resiliencia y el talento de todo un país. Es un digno, un inmenso representante de El Salvador. Y mientras el mundo observa maravillado la técnica de los jugadores, la historia, en silencio, le rinde tributo al hombre de negro, al químico del fútbol, al guardián absoluto del juego limpio, que ruede el balón. La justicia, hoy, tiene acento salvadoreño. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Política y Fe, vista de otra manera.